Dame un segundo. La función es la siguiente. A ver, déjenme revisar la luz. Creo que ahí está mejor. Ya, la función es la siguiente. X cuadrado menos 4 raíz. Esa es la función y hay que encontrar el dominio y el dominio de imagen de forma analítica. Podrá parecerle simple, el dominio es bastante sencillo. En el caso del dominio, las únicas restricciones que existen es la raíz de índice par, en donde debe ser mayor o por lo menos igual a 0. La otra restricción es la de los logaritmos, en donde el argumento debe ser mayor que 0, la base debe ser mayor que 0 y al mismo tiempo debe ser diferente de 1. Luego tenemos A sobre B, donde el denominador siempre va a ser diferente de 0. Y así un montón de restricciones que ustedes se lo tienen que saber de memoria. Para este caso solamente ocupamos la primera restricción, que implica que todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o por lo menos igual a 0. Esto de aquí lo podemos factorizar. Es bastante fácil factorizar porque esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, este 4, perdón, puede ser escrito como 2 cuadrados y eso es diferencia de cuadrados. Y es lo que nos queda de esta forma. Ahora, para resolver esto, pueden usar la ley de signos tranquilamente. Pueden ocupar la ley de signos, que es bastante simple. Para el primer paréntesis, mayor o igual a 0. En el eje X, y obviamente aquí nuestro origen, el origen del sistema de referencia, que es X, acá me dice que es más 2, entonces yo voy a marcar aquí el menos 2. Voy a marcar ese punto y como me indica que es mayor o igual, entonces voy a marcar con un círculo rellenado. Como el signo de la X es positivo, entonces marco hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Ahora nos vamos al segundo paréntesis. X menos 2 mayor o igual a 0. En este caso lo mismo. Justo en el mismo sistema de referencia, o sea, paralelo al sistema de referencia. Están ahí. Fíjense, el 0 con el 0 coincide. Como aquí dice menos 2, yo voy a marcar el 2 positivo. Y como me indica que es mayor o igual, por ese igual coloco un círculo rellenado. Como el signo de la X es positivo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces voy a cubrir 3 regiones. Primero voy a marcar una nueva recta aquí abajo, que va a ser parte del conjunto de solución. Entonces, donde va la primera marca, trazo una recta vertical. Donde va la segunda marca, trazo otra recta vertical. Y obviamente, si aquí es rellenado, aquí también va a ser rellenado. Lo mismo aquí. Aquí está rellenado, rellenado también. Menos 2, este es el punto menos 2 y este es el punto 2 positivo. Ahora, ley de signo, menos por menos, más. Más por menos, menos, más por más, más. Como yo estoy buscando números mayores a 0, esto significa números positivos. Por lo tanto, lo que me sirve es esto. Si ustedes tienen otra forma de encontrarlo, mejor. O sea, si tienen una forma más rápida de encontrarlo, mejor. Yo solamente les estoy mostrando una forma estándar de resolverlo. Así que no es... Bueno, si ustedes tienen alguna otra forma, lo hacen, no hay problema. Esto es más de acuerdo a su comodidad. Bueno, jóvenes, como no existe ninguna otra restricción, entonces el dominio de la función está justo desde este punto, que es un número negativo pero muy grande, hasta el menos 2. En la parte que lleva al infinito siempre es abierto
Y como aquí es un círculo rellenado, es cerrado. Y luego hay otro intervalo, que es desde el 2 positivo hasta un número muy grande positivo. Un número muy grande positivo. El 2, como también es un círculo rellenado, es cerrado y el infinito siempre es abierto. Unimos ambos intervalos y ese sería el dominio de la función. Entonces, de eso se trata hallar el dominio de forma analítica. Es bastante simple. Con el dominio de imagen se hace lo mismo, aunque a veces lo ideal es graficarlo, ¿no? Pero esto ya depende del ejercicio. O sea, el mismo ejercicio les va a decir hágalo de forma analítica. Entonces, como el ejercicio me dice de forma analítica, lo vamos a resolver de esa forma. Entonces, por ejemplo, para hacer eso despejamos x. Despejamos x. Y menos 3 es igual a x cuadrado menos 4 raíz cuadrada. Elevamos ambos miembros al cuadrado y vamos a tener y menos 3 cuadrado igual a x cuadrado menos 4. ¿No? Luego este lo pasamos al otro lado a sumar. Daría más 4 y acá me queda x cuadrado. Y aquí vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces, al aplicar la raíz cuadrada, aquí la x me queda solita y acá tengo que aplicar a todo, ¿no? ¿Verdad? El resultado es el siguiente. Ese sería el resultado. Y aquí podemos observar que tenemos también una restricción acerca de la cantidad subradical. Entonces, todo esto debe ser mayor o por lo menos igual a 0. Entonces tenemos y menos 3 cuadrado más 4 mayor o igual a 0. Para resolver esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar todo el polinomio, todo el binomio de Newton. Primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es y, perdón. Entonces menos 6y, 9 y 4, 13, mayor a 0. Y tenemos eso. Ahora la pregunta es, ¿existe alguna forma de factorizar eso que me des menos 6? Bueno, como probablemente yo voy a responder la misma pregunta, entonces no hay forma. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a corroborar el dato. Y es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Todo esto sobre 2 por a. La ecuación cuadrática que se usa para este tipo de ecuaciones. Y aquí vamos a notar algo importante. Menos por menos es más. 6 por 6 es 36. Y 4 por 13, ¿cuánto es? 4 por 3 es 12. Llevo 1. 4 por 1 es 4 y 1, 5. Y obviamente 2 por 1 es 2. Pero lo que importa es lo siguiente. 36 menos 52. 36 menos 52. O sea, del 6 al 12 faltan 6. Y del 4 al 5 falta 1. Pero en negativo. ¿Lo ven? O sea, y se comprueba fácil, ¿no? 16 más 36, 52. Esto de aquí, si ustedes obviamente meten todos los datos a la calculadora, les va a quedar algo como esto. Este 16 es 4 veces la raíz de menos 1. O sea que el resultado es 3 más menos 2 por i. Y como la y es un número imaginario, entonces no pertenece a los reales. No pertenece a los reales, por lo tanto, no hay restricción. ¿Qué me quiere decir esto? Quiere decir que no hay un número que yo pueda colocar aquí en y que haga que todo lo que está aquí adentro se vuelva negativo. Eso es lo que me está tratando de decir todo esto. ¿Qué significa? Que a la hora de la hora la restricción en y no hay. O sea que y, el dominio de la función, el dominio de imagen de la función pueden ser todos los reales. Eso es lo que me está indicando, nada más.
Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta, en el anterior, en el dominio de imagen, el que halló primero, Esto eh, domina la función, sí. eso, eh, para poner el círculo relleno, ¿tiene que haber ese Sí, mayor igual? O sí, sea, exacto. Mayor o igual. Ejemplo, fíjate. X más 2 mayor a cero. Entonces, en el menos 2 voy a marcar un círculo abierto. Pero, ¿lo ves? O sea, como la X es positiva, entonces hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Si ustedes, por mm, ejemplo, tuvieran algo como esto, igual marcarían el 2 en este caso. Igual sería abierto porque es mayor, pero como este signo es negativo, entonces positivo hacia este lado, negativo hacia el otro. O sea, son esos detalles. Incluso les mandé un PDF con eso. Les mandé un PDF con esto. Creo que fue el primer PDF que les mandé. Pero de todas formas se los explico de nuevo. Eh, yo lo noto así, o sea, la ley de signos yo lo pongo así aquí a este costado para que ustedes se den cuenta si ponerlo rellenado o ponerlo sin relleno. ¿Ya? Porque digamos que en teoría, o sea, lo legal, o sea, esta operación así no es tan legal, ¿ya? Sirve para otra cosa, pero solamente para que ustedes se den cuenta de si va a estar rellenado o sin relleno, ¿no? Mayor igual rellenado, solo mayor sin relleno, no es más. Y el resto es cuidar el signo aquí de la X, ¿no? Si es positivo hacia la derecha positivo, si es negativo hacia la izquierda positivo. Son esos detalles que tienen que usar. Si saben eso, la ley de signo es fácil. Como les sí. dije, ya, que está ahí, quedó su duda o algo más. Si es negativo la X, ¿no podríamos multiplicar por el -1? Sí, exacto, pero no te olvides de que si multiplican el menos uno, digámoslo así, si multiplican el menos uno, les va a quedar así, menor. Lo que yo trato de hacer es que todos tengan el mismo símbolo mayor. O todos mayores, o son todos mayores, o son todos menores. Porque a veces Ah, este símbolo da confusión. Entonces yo por eso les digo, o sea, en, eh, trato siempre de que todos estos estén en positivo. Les voy a decir de dónde salió esto. Esto es un poco de cultura general, para que lo sepan. En este caso son dos paréntesis, dos factores. Es como que estuviera multiplicando un número A por un número B, ¿ya? Mayor que cero. Ahora, como A y B, que representan obviamente estos dos factores, como A y B son dos números que yo me puedo inventar y que pertenecen a los reales, entonces A puede adquirir valores positivos o negativos. Lo mismo B puede adquirir valores positivos o negativos. Entonces, si A adquiere, y hablo ya como el paréntesis como tal, ¿no? O sea, si ustedes le asignan un número, el resultado de toda esa operación les va a dar un número negativo. A eso es a lo que me refiero. Entonces, digamos que aquí les va a dar un número positivo y acá también otro positivo. O si no, positivo y negativo. O si no, negativo positivo o negativo negativo. Fíjense que hay cuatro casos. Entonces, menos por menos, perdón, más por más es menos por más por menos por más es menos y menos por menos es más. Porque estamos multiplicando. ¿Ya? Entonces, algo así queda. Queda esto de acá. Entonces, si yo tuviera que elegir dos números cuyo producto sea un número mayor que cero, eso me indica que el producto debe ser positivo. Ahora, ¿en cuál de estos cuatro casos aparece el positivo? En el primero y en el último. Entonces, el análisis es el siguiente. X más 2, X menos 2 mayor o igual a 0, así. Existe dos casos. O bien ambos son positivos o bien ambos negativos. ¿Qué sucede en el primer caso? En el primer caso, aparece X más 2 igual a 0, entonces X de todo esto vendría a ser, o sea, fíjense que esto ya es un intervalo, desde -2
en adelante. Ahí. Y luego está el otro paréntesis, x menos 2 mayor a 0. Entonces lo mismo, desde el 2 positivo se marca como mayor o igual, fíjense, y me dice que es mayor. Entonces la intersección de ambas me da desde el 2 en adelante, ¿ya? Entonces, eso sería el primer caso. Luego se analiza el segundo caso. Luego se haría el segundo caso, que sería cuando ambos paréntesis son negativos. ¿Eso qué significa? Que es como que estuviéramos multiplicando cada uno por un negativo, ¿lo ven? Entonces, al multiplicar yo por ese negativo para eliminar este, me va a quedar lo siguiente. Menor o igual a 0, ¿lo ven? Cambia el signo, cambia el símbolo. Entonces, el resultado de todo esto es, desde el menos 2, x debe ser menor, ¿no? X debe ser menor que menos 2. Y ya tengo el primer intervalo. Voy al segundo paréntesis, lo mismo. Tiene que haber un negativo por delante. Menos 1. Le quito el símbolo, ¿no? Le quito el negativo y cambia el símbolo. Por lo tanto, el resultado va a ser x menor que 2. Por acá el 2 debe ser menor. Listo. Resultado, la intersección de ambas. ¿Dónde está la intersección? Aquí. Perdón si mi pulso está medio chueco. Entonces, fíjense, el resultado de este segundo caso es desde menos 2, todos los menores, ¿no ve? Entonces, el total, digámoslo así, va a ser la unión del caso 1 y el caso 2. El caso 1 es desde 2 en adelante. El caso 2 es desde el menos 2 hacia atrás. Y como es la unión, el resultado es el que habíamos obtenido antes. Ahora, la operación real era todo eso. Todo esto era la operación. Pero a alguien se le ocurrió simplificarlo y quedó así. Entonces, esta es la forma correcta ya de utilizar los símbolos, pero para simplificarnos la vida y para en vez de estar analizando casos y todo lo demás, nos vamos directo aquí. Por eso es que yo les mantengo el símbolo acá. O todos son mayores o todos son menores. Tratar de no usar el, ¿cómo se le dice? De no cambiarlo. Tratar de no cambiar esto para mantenerlo. Es un estándar, ¿no? Por eso les digo, o sea, esto, si ustedes lo conocen de otra forma y lo entienden así, úsenlo de esa otra forma. Pero yo por lo general ocupo esto. Para mí es más simple porque al colocarlo así, yo ya sé si es mayor, si es cerrado o abierto, y sé hacia qué lado se dirigen los signos positivos. Solamente con mantenerlo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan por ahí? Muy bien. Uy, ya en un ratingo se fueron media hora. Ya. Voy a hacer un ejercicio de límites. Espérame un ratito, voy a revisar.
inversa gráfica. Ya. Jóvenes, tengo este otro ejercicio del mismo tipo. Pensaba ir a un límite, porque me enviaron un límite y la verdad que quiero hacer este límite, así que este es básicamente las mismas operaciones que se hacen en el anterior caso. Así que voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Entonces tenemos la función que es 25 menos x menos 3 cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. Dominio de imagen, si es que existe la inversa, y la gráfica. Entonces, revisando todo esto, lo primero que tenemos es, bueno, la única restricción que tenemos es la obvia, ¿no? Que es raíz cuadrada. Entonces, 25 menos x menos 3 cuadrado debe ser mayor o por lo menos igual a 0. Hay algo aquí que es muy curioso y lo voy a escribir. Fíjense, el 25 se puede anotar como 5 cuadrado y lo pueden visualizar como una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a tener 5 más x menos 3 y 5 menos x más 3. No, fíjense que este negativo, menos por más menos y menos por menos más. Afecta y me da x mayor a 0. Entonces en el primer paréntesis tengo x más 2 y en el segundo paréntesis tengo 8 menos x. Ahí. Y vamos a aplicar lo mismo que hemos aplicado hace rato. Solo que vamos a tener un pequeño detalle antes. X más 2, si igualamos a 0, vamos a tener menos 2. Y aquí, 8 menos x igualando a 0, vamos a tener x igual a 8. Fíjense que ya tenemos los dos puntos en donde vamos a marcar. Ahora vamos a hacer la ley de signo. Ley de signo. X más 2 mayor o igual a 0. Entonces, fíjense, la marca era menos 2. Aquí. Dice mayor o igual. Por lo tanto, el círculo es rellenado. El signo de la X es positivo, entonces positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Y el siguiente paréntesis es 8 menos X mayor o igual a 0. La marca es 8. Mayor o igual, al ser igual el círculo rellenado. El negativo, la X tiene signo negativo, entonces ahí está. ¿Lo ven? Entonces, trazamos una recta en donde va a estar nuestra solución y rectas verticales que me indican los intervalos posibles. La primera marca es el menos 2, la segunda marca es el 8. Ley de signo, menos por más, menos. Más por más, más. Más por menos, menos. ¿Qué estoy buscando? Números mayores a 0, o sea, positivos. Por lo tanto, el intervalo es desde menos 2 hasta 8. Dominio de la función es desde el menos 2 hasta el 8. Solucionado, jóvenes. Y ya está. Es solamente darse cuenta. Hay algo también aquí. Si ustedes, por si acaso, si alguien por si acaso lo hizo y lo primero que hizo fue desarrollar el binomio aquí, está bien, no hay problema. Probablemente le salieron estos mismos resultados, ¿no? Entonces, no afecta. El camino que tomen no importa. O sea, yo aquí les muestro una forma, probablemente existen otras formas más de resolverlo o de ver el ejercicio. Eso depende ya de cada uno de ustedes. Por lo pronto, este es el dominio. Si se corta el video, vuelven a entrar al mismo link. Y ahora vamos a calcular el dominio de imagen. Para el dominio de imagen, 25 menos x menos 3 cuadrado, raíz cuadrada. Vamos a despejar la x, entonces, cuadrado a ambos miembros. Ahí está. Este pasa al otro lado con signo cambiado.
¿no? Aquí estaba con negativo, al otro lado va a pasar con positivo, el 25 se queda. Y esto es lo mismo, estaba con positivo, pasa al otro lado con negativo. Luego aquí extraemos raíz cuadrada de ambos miembros, resultado. Ahí está. Y por último, x es igual a 25 menos y cuadrado más 3. Entonces, vamos a agarrar lo mismo. Aquí hay una raíz y vamos a calcular el dominio de imagen. 25 menos y cuadrado mayor o igual a 0. 25 es igual a 5 cuadrado. A diferencia de cuadrado, entonces 5 más y, 5 menos y, perdón, 5 menos y, ¿no? El uno con positivo, el otro con negativo, no se olviden. Vamos a igualar a 0, a ver en dónde están marcados. Aquí y más 5 y 5 menos y igual a 0, y igual a 5, ¿no? Más 5 y menos 5 están las marcas. Para el primer paréntesis, 5 más y mayor o igual a 0. Para el primer paréntesis hemos visto que es menos 5. Como es mayor o igual, ¿está? El signo de la y es positiva. Y al otro lado negativo. Y para el segundo paréntesis, 5 menos y mayor o igual a 0. En el eje de la y. Para el segundo paréntesis, la marca es 5. Como es mayor o igual, el círculo es rellenado. El signo de la y es negativo, entonces ahí está, hacia el otro lado. Entonces trazamos los tres intervalos, son tres intervalos, entre el menos 5 y el 5. Menos por más, menos, más por más por menos, menos. ¿Qué busco? Valores positivos. Por lo tanto, listo, jóvenes, el dominio de imagen de esta función es igual a desde menos 5 hasta más 5. Listo. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a pasar al siguiente inciso. Bueno, obviamente estos, digamos, sería el inciso A y B. Sería el inciso A y B. Me falta el inciso C y D. F inversa. Entonces, calcular la inversa. ¿No? Calcular la inversa. ¿Cuánto vale? Fácil. Despejamos. O sea, de la función, despejamos la X y luego intercambiamos. ¿Qué intercambiamos? La X se vuelve la inversa y la Y se vuelve X. Y en base a estas dos observaciones, es que la inversa es esta función. Y listo, no fue más. Y el dominio de esa inversa coincide con el dominio de imagen de la función previa, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Y por lógica, el dominio de imagen de esta función sería este de aquí. Por algo es la inversa. Bueno, no creo que ahí tengan dudas. O sea, la inversa de una función es básicamente el ¿cómo se los digo? ¿Sí? Bueno, lo que les quería decir. Básicamente la inversa es, si ustedes tienen una función cualquiera, digamos que sería como que la función que está simétrica a una línea, a la función y igual a x, algo así, una cosa así.
Entonces esto sería f de x y esto sería la inversa de x. Más o menos por ahí va. O sea, eso sería más o menos un concepto medio rápido. Es más complicado que eso, pero eh, hay ciertas características que tiene las funciones inversas y, y eso es lo que tienen que buscar, ¿no? O sea, el análisis de una función inversa, ya eso se lo dejo para ustedes. No voy a explicar eso. No corresponde tampoco porque eso es más de cultura general que otra cosa. Lo más que necesitan saber es que se puede despejar. Si la X se puede despejar, se puede encontrar la inversa. Es lo único que les debería interesar a ustedes. Ahora, la gráfica. Ahí sí tal vez me atrase un poco. Que graficar esto no es bonito. La función a graficar es f de x igual a 25 menos x menos 3 cuadrado, todo en raíz cuadrada. Ya, primero lo primero. Puntos de corte. Intersección con los ejes. Por ejemplo, y igual a 0. Esto es corte con el eje x. Entonces, si la función es 0, vamos a tener lo siguiente, 25 menos x menos 3 cuadrado. Y obviamente el 0 al cuadrado va a seguir siendo 0. Esto pasa al otro lado. Y si extraemos la raíz cuadrada, vamos a obtener x menos 3 igual a más menos 5. Entonces el resultado es 3 más menos 5. x1, 3 más 5, 8. x2, 3 menos 5, menos 2. Esos dos datos los hemos obtenido aquí. Y ahora vamos con la intersección x igual a 0 que pertenece al eje y. Entonces vamos a tener y igual a 25 menos 0 menos 3 cuadrado. 25 menos 3 cuadrado es 9. 25 menos 9, 16. 16 es más menos 4. Entonces y1 es 4, y2 menos 4. ¿Eso qué quiere decir? Disculpe, no sé si está enfocando. A veces pierdo el enfoque. Esto quiere decir de que existen dos puntos cortantes, ¿no? Por aquí vamos a trazar un pequeño eje y vamos a añadir ciertos valores. Por ejemplo, a menos 4 y 4 estaríamos por acá. 4 y menos 4. O sea, en teoría la función tiene que pasar por esos dos puntos. Y luego está menos 2 y 8. Menos 2 y 8, menos 4 y 4. Listo. O sea, geométricamente nuestra función tendría que pasar por esos 4 puntos. Pero hay una cosa más aquí. Fíjense que en y tenemos 4 y menos 4 para un valor en x. Y si es que ustedes recuerdan la definición de función, hay una condición de unicidad. Por lo tanto, solo puedo tomar uno de estos dos valores, ya sea el positivo o el negativo, pero solamente puedo tomar uno de ellos. La pregunta ahora es ¿cuál? Va a depender. Eso ya es a criterio de cada uno. Así que no se mortifiquen por eso. Ustedes mismos sabrán a su debido tiempo cuál usar. De todas formas, estos puntos son muy necesarios, las intersecciones con los ejes. Ahora, algo que yo por lo general hago, ¿cómo se le dice? Yo les he mandado un montón de gráficas básicas y la función básica para esto en todo caso sería a cuadrado menos x cuadrado. Sería esa gráfica.
La cuestión es qué tipo de función representa. Para no irnos a grandes detalles y todo eso, yo creo que les voy a recomendar solo por esta vez. O sea, no quiero entrar en muchos detalles de esto. Esto de acá para un sábado está bien, pero ahorita estamos de noche y no es muy bueno poner a pensarnos mucho. Así que vamos a hacerla a la antigua. Valores para X y valores para Y. Entonces, ¿qué pasa cuando vale menos 2? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque en ese intervalo solamente podemos trabajar. Entonces, vamos a revisar nuestra calculadora, ¿no? Si es que por ahí no están muy seguros. Modo, tabla, tienen la función, le escriben tal cual es raíz de 25 menos alfa x menos 3 cuadrado. Ahí está. Tienen eso. Empezamos en menos 2, terminamos en 8, saltando de uno en uno. Ahí está, fíjense. 0, 0, 3, 4. Vamos a anotar con dos decimales, 4,58. 4.9 le vamos a poner. Fíjense que hay por 9. Ya, bueno, no voy a negar que ese es un buen apoyo. Para no alargarnos mucho, nos íbamos a dar un montón de puntos. Aquí iba a ser los mismos, pero o sea, íbamos a pasar desde aquí hasta aquí. Íbamos a tener los mismos números a partir del 3. Fíjense. 5, aquí. Y luego de aquí tendría que comenzar a bajar. ¿Lo ven? 4.9. 4.58. 4, 3, 0. ¿Lo ven? Es el mismo sistema. Enseguida les voy a decir por qué es un círculo, pero supongo que eso ustedes ya lo saben. De todas formas, este menos 3 está aquí, porque es el 3 positivo. Ahí está. Esa es la función. Y la parte de abajo yo la puse como negativo por una simple razón. Es lo que yo les dije. No es una función por esto. Porque para un valor en X tengo dos valores en Y, entonces solo puedo tomar uno. A esto es lo que se conoce como restricción del dominio. Por ejemplo, la gráfica como tal conlleva un positivo y un negativo, como ya lo hemos visto aquí, ¿no? Tiene un positivo y un negativo. Entonces, esta parte representa la parte positiva y esta parte representa la parte negativa. Ahora, ¿por qué sale como un círculo? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Por esto. Porque de aquí nosotros podemos pasar a sumar y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 5 cuadrado. Evidentemente es la ecuación de un círculo. Esa sería la forma correcta de verlo. Pero lo que yo estoy haciendo es asumir de que no conozco qué tipo de función es y agarro y trazo puntos. ¿De acuerdo? O sea, yo en base a eso es que estaba trabajando. A veces no les va a salir ¿cómo se le dice? A veces no van a tener tanta suerte con una función bastante conocida. Ahora, en cuanto al dominio. En el primer caso hemos visto dominio entre menos 5 y 5, pero aquí ya es diferente. Acá solo podemos restringir el dominio, o sea,
f de x es función si el dominio de imagen es desde el 0 hasta el 5 o el dominio de imagen desde el menos 5 hasta el 0. No hay más, solo hay dos opciones. O sea, f de x es función solo en una de estas condiciones. No en ambas, en una de ellas. O bien tomo la mitad de arriba o bien tomo la mitad de abajo. Así se trabaja esto. Entonces, el dominio que han encontrado aquí tiene el resultado parcial. ¿Ya? A eso es a lo que me iba. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, jóvenes? Sí, la persona que escribió, claro, algo así le explicaron, y yo igual les iba a explicar lo mismo, así que va por lo mismo. Bueno, de todas formas, así se resuelve ahí. Si no conocen la función, tírenle a punta de puntos, porque ya van a tener sí o sí su calculadora, entonces en base a puros puntos pueden identificar. ¿No? Aquí claramente se nota la simetría. 0, 3, 4, 5, 8, o sea, se nota muy bien la simetría. Y la única figura que tiene una simetría de este estilo sería una circunferencia o una posible parábola, pero en la parábola el dominio tiene que haberle salido infinito uno de ellos y como no le salió, entonces se desecha. Bueno, son consideraciones que cada uno de ustedes debería tener, ¿no? Eso ya es criterio, análisis de cada uno. Si no hay más dudas respecto a eso, vamos a ir a los ejercicios de límites. Vamos a ir a ejercicio de límites y para no retrasarnos mucho. Bueno, aquí por ejemplo me pasaron este ejercicio, que es muy cómodo. X elevado a X, A elevado a X menos A. Tenemos ese límite. Nosotros reemplazar el valor de la tendencia y a ver, el que me envió esa función de la tangente de X menos pi, ¿qué es lo que hay que hacer? Igual dominio de imagen y gráfica. Ya. De entrada, te digo esto. La tangente de un ángulo siempre es seno sobre coseno. ¿No ves? Entonces, bases, periodos, sí. Para el análisis del dominio, aquí tienes tu primera restricción y este ángulo se repite porque una función cosenoidal tiene esta forma. Entonces, entre el punto más alto, que sería esto, y el otro punto más alto tienen el periodo. Enseñarles a graficar una función trigonométrica es un trabajo un poco más largo. Pero la función tangente, como función base, tiene esta forma. Tiene esta forma, donde estos puntos representan pi medios y menos pi medios. Y esta misma secuencia se repite aquí, 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 o sea, se repite para ambos lados. Pero esa es la forma de una función tangente. Ahora, si por ejemplo ustedes tienen tangente de x menos pi, significa que aquí tienen un traslado en x, nada más. Entonces empiezan aquí en pi, ¿no ve? Y luego agarran y trazan sus medias, ¿no? O sea, pi más pi medio, 3 pi medio. Pi menos pi medio a pi medio.
Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué van a obtener? La misma gráfica. ¿Lo ven? Es lo mismo. Si desfasan un pi de esta forma, van a tener eso. Lo mismo va a ocurrir si acá, por ejemplo, está 2pi. Lo mismo, en vez de ponerlo aquí en pi, van a mandarlo aquí a 2pi. Y así sucesivamente. O sea, son traslaciones. Yo lo tomo como traslaciones y rotaciones. Primero. O sea, lo primero que yo les... cuando yo les he mandado un PDF donde les especifico cómo se modifica una función. Si tienen una función base, el 3 del denominador, ¿en qué afecta? En el factor de conversión. Yo le he puesto también ahí, no el factor de conversión, disculpen. Yo les dije, si tienen una función f de x, hay dos formas posibles para no modificar mucho. La primera es la siguiente. Aquí, en esta función, o sea, cuando está más empinada, significa que hay un factor multiplicando ahí y ese factor es mayor que 1. La otra sería esta, cuando es más echada. Aquí ese está multiplicado por el mismo factor, pero está entre 1 y 0. ¿Eso qué significa? Que esto es una fracción. Entonces, ¿qué significa? Que si esta es f de x, entonces f de x sobre 3, lo único que va a hacer es agacharla un poco más. Nada más, es lo único. Como les digo, esto es álgebra de funciones y se los coloqué precisamente ahí, precisamente para que aprendan a graficar de forma rápida. Entonces, eso es lo que significa. Si, por ejemplo, acá hubieron 4, entonces de esta función tendrían que hacerlo más empinada, nada más. Y lo mismo aquí. ¿Ya? O sea, es bastante simple si es que se dan cuenta. Pero esto acá yo les dije que les voy a explicar de una forma muy separada, porque graficar funciones trigonométricas tiene su ciencia, muy aparte, y es algo que les va a servir en su segundo semestre. Así que después me encargo de esto, me hacen acuerdo, pero volviendo a nuestro tema de límites, reemplazando el valor de la tendencia, 0 sobre 0 es una indeterminación, más que sobrar. Ahora, tengo x elevado a x y eso se podría traducir como una función elevada a otra función. No es una función potencial ni exponencial, es una combinación de ambas, por lo tanto es trascendente. Pero uno de los límites especiales que tenemos es algo similar a esto. A x menos 1, x. Aquí tendríamos logaritmo de a, que podría parecerse. La otra podría ser esta. 1 más x elevado a 1 sobre x igual a e, que podría parecerse también. O sea, lo primero que vamos a hacer es modificar esto, x menos a. Lo primero. Entonces vamos a aplicar un cambio de variable. T va a ser igual a x menos a. Entonces, si x tiende a A, T tendería a 0. Y de aquí, aplicando un despeje, x es igual a t más a. Listo. Y luego reemplazamos en la función. Límite cuando t tiende al 0 de t más a menos a sobre t. Ahí aquí es a también. Bueno, aquí podemos alfa igual a m más n es igual a alfa. O sea, ustedes ya conocen esta propiedad de potencias, ¿no? Propiedades de los exponentes, ¿no? Una base y una suma de exponentes puede ser escrito como el producto de dos exponentes, cada uno individual, ¿no? Eso yo creo que ya ustedes lo deben saber. Entonces, límite cuando t tiende al 0 y lo separamos. T más a por t, perdón, elevado a t, t más a elevado a menos a elevado a sobre t. Ahí está.
Y cada vez se parece más a esto, ¿no? Bueno, hay dos cosas aquí, jóvenes. Como T y A son valores genéricos, entonces estos son series. Y por lo general las series las vamos a trabajar por separado. Por ejemplo, vamos a trabajar primero aquí, solamente con esa parte. Y algo que podemos darnos cuenta es el triángulo de Pascal. Por ejemplo, binomio de Newton, el triángulo de Pascal indica lo siguiente. Es una forma de encontrar los coeficientes de un binomio, ¿no? Ustedes tienen x más x menos a elevado a, no sé, a 5, qué sé yo. Entonces van al triángulo de Pascal y toman todos estos coeficientes y después ustedes empiezan a graduar, ¿no? Aquí sería a la quinta, x a la cuarta por a, x a la tercia por a cuadrado, x cuadrado a cubo, x a la cuarta a la quinta, ¿no? O sea, el triángulo de Pascal me otorga los coeficientes del polinomio ya desarrollado. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, vamos a tener al final aquí un 1, y como el grado es t, o sea, en este caso el grado es t, entonces aquí también sería t. Y acá habría un número, aquí habría otro número, y así un montón de números hasta que del otro lado también habría una t y habría un 1. Y eso es lo que vamos a aprovechar nosotros. Porque en realidad los términos intermedios no nos importan. Entonces, aquí por ejemplo, el primer término está elevado a t, más el exponente por el primero elevado al mismo grado, menos 1, por el segundo, ¿no? Más, ya de ahí ya no me importa, más igual t, el primero, así nomás sin número, y a, el que es el segundo, elevado a t menos 1, más t elevado a t, perdón, a elevado a t, que es el último. Entonces, esa es la secuencia. Ese es el polinomio de Newton ya desarrollado. Imagínense que t vale 5, por decirlo así, van a tener todas las series. Y luego van a ver por qué no importa. T más a elevado a t. Vamos a simplificar un par de cositas por acá. Por ejemplo, t elevado a t más este como si fuera un 1. Entonces todo esto se vuelve t elevado a t por a más todos los términos posibles que existan. T por t es t cuadrado por a elevado a t menos 1 más a elevado a t. Y lo vamos a dejar ahí. Después vamos a analizar el segundo factor aquí, t menos a elevado a precisamente. Entonces t más a elevado a es básicamente lo mismo. El primer elemento elevado a más la potencia por t elevado a menos 1 por el segundo término. Más, no me importan los demás términos, pero sí el último. Sí los dos últimos. T elevado a t, perdón, a por t por a elevado a menos 1 más a elevado a a. Lo ven, hicimos exactamente lo mismo, pero con a. ¿En base a qué? A nuestro análisis del triángulo de Pascal, ¿no? Es básicamente, tomamos todos estos últimos elementos sin saber cuántos grados tienen, ¿no? El grado T, por ejemplo. O sea, el triángulo de Pascal es bastante útil. Simplificando algunos términos aquí, vamos a obtener, por ejemplo, t elevado a más t a menos 1 por a cuadrado más punto suspensivo. Fíjense aquí, esto con esto me va a dar t por a, y acá pues a elevado a normal, no hay problema. Entonces, ya tenemos nuestros dos factores bien desarrollados. Entonces, ahora sí ya, o sea, estos de acá ya los hemos desarrollado por separado y ahora toca multiplicar uno por el otro. Y ahora, ¿cómo multiplicamos
una serie infinita por otra serie casi infinita, ¿no? O sea, ambas son series infinitas porque, bueno, se pueden considerar infinitas porque no conocemos el valor exacto ni de A ni de T. Entonces, vamos a hacerlo a la antigua. Vamos a multiplicar términos por términos. Y déjenme, voy a cambiar la hoja. Ojo, jóvenes, si se corta por ahí, vuelven a entrar, ¿no? Vuelven a entrar. Bueno, como ya les había anticipado, ahora hay que multiplicar t más a elevado a t más a elevado a a. Resultado. Vamos a multiplicar este por este, este por este, este por este y así sucesivamente. O sea, vamos a multiplicar todos los términos. Entonces, el resultado, un poquito largo, pero va a quedar así. T por T. Creo que lo voy a hacer con sus colores para ver si se distingue. Entonces va a ser T por T por acá T elevado a más T a menos 1 al cuadrado más A por T más A cuadrado más T elevado a T por A por lo mismo más, bueno, aquí hay un montón de términos en medio, así que eso no nos importa. Tenemos A elevado a T menos 1 por T cuadrado. Y fíjense que sale todo, o sea, todos los que están con naranja es lo mismo. Es más que todo para un recordatorio de ustedes. No es cuadrado, es A. Ahí está. Y por último, aquí tenemos A elevado a T. Y recién me salió el aviso de 10 minutos, así que creo que no va a dar, creo que va a dar para acabar este ejercicio. Si se acaba este ejercicio y se corta el tiempo, pues nos veríamos una siguiente clase para no alargarnos mucho, no quiero alargarme mucho. Bueno, ahí ya está el producto desarrollado. Y hay algo que ustedes tienen que tomar muy, pero muy en cuenta. En cada uno de estos términos, y hablo de los de lila, se puede extraer una T. Se puede extraer una T, menos en este último porque, o sea, A elevado a T, ¿no? O sea, no se podría extraer una T. Entonces, vamos a tratar de trabajar sobre eso. Bueno, vamos a desarrollar esto primero, porque la verdad que cada uno de estos términos está complicado de desarrollar. Entonces, demos un minuto, jóvenes, ahorita los atiendo. Ya, disculpen, jóvenes. Bueno, para terminar esto,
vamos a desarrollar cada uno de estos términos, pero, fíjense que como son términos por separados, todos estos de aquí, como yo les dije, podemos factorizarle una t, perdón, a todo esto. O sea, podemos factorizar una t. ¿Qué es lo que me va a interesar? Porque aquí estoy dividiendo entre una t, entonces eso es lo que me importa. Inhabilitar esa t. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo todo esto y puedo factorizarle una t. Fíjense que en todos aparece. Incluso aquí, por ejemplo. Acá, si bien esté, yo lo puedo factorizar. Yo lo puedo colocar como t más 1 menos 1 y dejar esto a un lado, de esta forma. T más 1 por t menos 1, ¿ya? Lo puedo dejar así porque t obviamente va a ser mayor que 1. O sea, eso es como que es por lógica, ¿no? Porque sería raro que coloquen 1 elevado a 1, tendría que ser más. Entonces, es válido, se puede hacer. De todas formas, al factorizar todo esto, sé que estoy hablando de factorizar mucho, pero muy importante eso. Vamos a estar la línea al final, tenemos la t. Entonces aquí vamos a factorizar la t. Vamos a factorizar la t y vamos a dejarlo todo tal como está. Y a toda la secuencia en naranja la vamos a escribir tal como está aquí, ¿ya? Para no extendernos mucho. O sea, fíjense que es la misma secuencia, así que no afecta. Y todo esto lo vamos a agrupar con esta t, ¿no? ¿Ve? Entonces el resultado va a ser t elevado a la t menos 1 por t más a elevado a más, perdón, más aquí lo mismo, a por t elevado a t menos 1 y lo mismo aquí, t más a elevado a lo mismo aquí más, bla, 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 que son todas las secuencias ahí en medio, a elevado a t menos 1 por t más elevado a menos, perdón, más, casi me olvidó, más a elevado a t, acá t más a elevado a y recién aquí menos a elevado a a. O sea, ya he desarrollado todo esto. Todo esto lo desarrollo. ¿Esto para qué me sirve? Simplemente para visualizar cuántos términos contienen la variable t, porque es la que se vuelve cero. Entonces, como ya tengo todo esto, podemos agarrar y extraer solamente esta porción en dos fracciones parciales. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Entonces, podemos dividirlo en dos. Este va a ser mi límite 1 y mi límite 2. Entonces, al reemplazar todo, no va a quedar algo así. L1 es igual, como esto ya es una sola fracción, entonces podemos simplificar uno con otro y nos va a quedar límite cuando t tiende al 0, de t elevado a la t menos 1, t más a elevado a a. Bueno, incluso esto lo podemos escribir así, t menos 1 a t menos 1 más a t menos 1 por t. Listo, eso sería el límite 1. Y luego estaría el límite 2. El límite 2 lo puedo escribir así, a elevado a t por t elevado a, o sea, toda la secuencia de nuevo, menos a elevado a sobre t. Y aquí vamos a aprovechar la misma propiedad. O sea, esto de aquí ya está casi resuelto porque al reemplazar t, por ejemplo, todos estos términos se anulan y me queda a elevado a y todo esto se vuelve 0. ¿Ya? Eso no hay mucho problema con eso. Entonces, límite cuando t tiende al 0. Fíjense que todos estos elementos contienen a la t. Entonces son factorizables, ¿no? ¿Verdad? A elevado a t por t elevado a más a cuadrado
t a menos 1 hasta ahí. Solamente eso y después me va a quedar a elevado a por a elevado a t menos a elevado a sobre t. Entonces, lo mismo aquí vamos a separarlo y nos va a quedar algo así. A elevado a t, vamos a factorizar una t y me va a quedar t elevado a menos 1 más al cuadrado t a elevado a la menos 2 más a. Todo esto sobre t más a elevado a, acá tengo a elevado a t menos 1. ¿Lo ven? Hemos separado acá. Resultado. Esto lo simplifico. Límite cuando t tiende al 0. A elevado a t. Esto se reescribe tal como está. Más a. Más todo esto. Todo eso vale logaritmo de a. A ver. Entonces aquí vamos a tener a elevado a por el logaritmo de a. Perdón, logaritmo natural de a. Ahí. O sea, esto ya queda aparte, ¿no? Entonces, esto ya queda aparte y solo me quedaría resolver esto. Entonces, esto es 0, esto es 0. Todos los términos aquí adentro también tienen una t y por lo tanto se vuelven 0. El único que no tiene t que lo acompañe es esto de aquí. Entonces, a elevado a 0 por 0 más 0 más todos los términos que hay más a elevado a más a elevado a del logaritmo de a. Esto se vuelve 1 y me queda a elevado a más a elevado a del logaritmo de a. 1 más el logaritmo de a. De aquí, como ya les dije, todo se va a hacer 0. ¿Dónde está? Ah, ya, de toda esa parte todo se va, perdón, de todo esto todo se va a volver 0 porque fíjense que en todos hay términos t, fíjense. O sea, esto va a ser diferente de 0, esto va a ser diferente de 0, pero aquí fíjense, t, aquí hay muchas t, y al final también tiene una t, por lo tanto todo esto se me anula. Aquí no, aquí el último término no tiene una t, por lo tanto se mantiene. Y por eso es que esto de aquí ya no cabe la pena, vamos a colocarle 0 directo.